Hola, bienvenido al vídeo tutorial número 3 que está relacionado con las velas de panal de abeja. En el número 1 lo que hicimos fue crear nuestra propia vela de panal de abeja, tanto de forma natural como con hierbas o con aceites esenciales. Os comenté sobre los ingredientes y cómo irlas haciendo. En el segundo vídeo os enseñé a cómo yo, con cuarzos maestros canalizadores y runas vikingas, creo un propósito. Las ritualizo y hago que tengan un propósito específico. Por ejemplo, esta la ritualicé con la runa Gebo, esta con la runa Feu, y cada una de ellas pues tiene un propósito, con lo cual, si ya está con esa energía, con esa vibración, tú simplemente con encenderla ya estás alineada a ese propósito. Ahora, a partir de aquí, información de valor de cuándo la enciendo, cómo la enciendo, dónde la enciendo. No la apago nunca. Importante, por favor. Y algunos tips y consejos de bruja, que si no lo haces así, yo entro en shock, ¿sí? Y mejor no me lo digas. No me digas en comentarios que enciende las velas con un mechero porque me muero. Bien, dicho esto, o que la apagas, me muero también. No, por favor, ¿bien? Importante es tener un espacio en el cual encender esta vela. Para aquellas que seáis más brujiles, en la cual me incluyo yo, tengo un altar, o sea, una mesa en la cual yo lo que hago es dedicarme a encender las velas, hacer rituales, peticiones, etc. Es un espacio sagrado en una habitación en concreto que está en alta vibración y protegida esa habitación. Bueno, toda mi casa, pero esa habitación también. Con lo cual tengo un espacio limpito y maravilloso. ¿Para qué? Para mis propósitos, mis rituales, aquello que yo voy a trabajar a nivel mágico. Importante para mí, los elementos de altar. Si queréis ya y os interesa, me lo ponéis en comentarios, en cómo yo creo mi propio altar, los elementos, el dónde están posicionados, etcétera. Os lo hago en otro vídeo, pero para aquellos que no estéis interesados, vamos rápido. En ese espacio que esté limpito, en el cual, importante, pongáis un recipiente, en este caso de loza o de cristal, para que cuando se derrame la cera no te manche, perjudique, o si se cayera, que no se cae, que no pueda prender fuego nada, ¿de acuerdo? Un espacio seguro. Os recuerdo, si tenéis animales de compañía, gatos, perros, niños, como animal de compañía, hacerlo en una habitación cerrada. Importante también no tentar a la suerte. Disponemos de un espacio maravilloso y perfecto, un recipiente en el cual va a soportar el calor de la vela. Pues, ¿qué hacemos? Vamos a colocar la velita que hemos creado nosotros o hemos comprado. Yo trabajo con 1, con 3 o con 5 velas, dependiendo de mi intuición y lo que yo quiera trabajar. ¿Por qué? Si hemos ritualizado 3 velas con diferentes propósitos que los podemos unir, pues pongo diferentes velas con diferentes propósitos juntas. Si no, una velita sola la ponemos en el medio. ¿Qué vamos a hacer? Si no queremos ningún propósito, armonizar, endulzar nuestra vida, paz, amor, ya está. Si queremos ponerle un propósito y esta vela ha sido neutra, la cogemos entre las manos y hacemos una petición. Por ejemplo, pues mañana subo a examen de conducir, ¿sí? Y que esté en paz, que esté tranquila, pido tranquilidad, paz, calma y que todo sea muy claro y muy sencillo. Por ejemplo, y la coloco. La voy a encender con una cerilla. Por favor, con una cerilla. Estamos trabajando con la naturaleza, madera. Pues la encendemos. Dejamos que se apague completamente, por sí sola. Ojo, que muchos me lo decís. ¿Y si se me apaga la mitad, qué hago? Lo hecho está. No tiene que trabajar más.
le damos las gracias y desechamos esa vela a la basura. Ya está. O sea que tanto si se apaga aquí, como aquí, como aquí, está hecho el trabajo. Se desecha. Si se consume plenamente, consejo, nos puede dar información, no siempre, nos puede dar información, con lo cual mi consejo es que para que sea más fácil la lectura de los pozos, hacer una foto desde aquí. Yo la enciendo desde aquí, pues hago una foto desde aquí, porque es pasado, es futuro, etc. Y desde arriba, cojo el móvil y hago la foto desde arriba, porque en imagen es más fácil ver cosas. Y en este momento a lo mejor no estoy centrada, pero en otro momento de mi vida, pues digo, uy, voy a ver la imagen, a ver, de esa vela, a ver qué me transmite. U otra vez, que yo tengo muchos trucos, yo lo que hago es conecto con mis guías espirituales, le digo, a ver, ¿me podéis ayudar, por favor? Mandarme alguna imagen, alguna idea, alguna guía de qué me quiere transmitir, informar esta vela. Porque para eso están los guías, para apoyarnos en ellos y que nos ayuden. Felices todos. Y ya está. Con lo cual, dependiendo del espacio donde estés, de ti, del propósito, la vela puede dejar trocitos oscuros, negros, se puede quedar una parte quemada, la otra no, puede tardar más o menos en quemarse, hay miles de factores como en las sesiones. Y digo, ¿qué voy a vivir en una sesión energética que nada? Digo, de todo. Tú ves sin expectativas si fluye y ríndete a la vida. Pues la vela es lo mismo. Que haga su trabajo, no intentes controlar, no es mejor que se apague, que no se apague, que te deje pozo, que no te deje pozo, no es ni mejor ni peor. Hace su trabajo y es perfecto. Con lo cual, hemos colocado la vela, la hemos encendido con una mecha, no la apagamos nunca, si se apaga solo no pasa nada, no hay que volverla a encender, y una vez que se acabe, le hacemos las fotitos y la desechamos. ¿Cuándo podemos encender una vela? Lo que yo aprendí hace varios años, cuando empecé a comprar estas velas de otra persona, era que se encendía de forma habitual los días 11 y 22 de cada mes, porque esto lo que hace es potenciar a esta numerología sagrada. No seguimos con el 33 ni 44 porque no existen en el calendario, ¿sí? Con lo cual, se coge de rutina y de hábito, que me parece perfecto, activarlas, encenderlas los días 11 y 22 de cada mes. ¿Cuándo las utilizo yo? Cuando hago rituales con velas, las velas de colores que yo utilizo, pues yo qué sé, por ejemplo para el trabajo que estábamos hablando, ¿no? La riqueza, la prosperidad, el trabajo. Yo utilizo una vela de color azul porque yo trabajo con la magia celta. Diosa Navia, prosperidad, dinero, abundancia, pues utilizo la vela azul y utilizo las runas correspondientes. La enciendo el jueves. Está relacionado con la prosperidad económica, con la diosa Navia. Pues el jueves yo enciendo, por ejemplo, una vela azul, una azul, 3 azules, dependiendo, siempre impar, y lo que hago es poner siempre una vela de panal de abeja para que esa petición prospere, esté llena de dulzura, de amor y ayudarla, potenciar ese ritual de diosa Navia en este caso. Con lo cual, los días 11, los días 22, cuando hagas algún tipo de ritual, suma mucho, mucho, y a partir de aquí, si te apetece trabajar con la luna, pues te diría, cuando no hay luna, que todo el mundo dice, y yo antes también lo decía, no se hace brujería, ahí hay que hacerla. Es algo nuevo que he aprendido. Cuando no hay luna, ahí estamos en nuestro mayor potencial porque no hay interferencias, este es otro tema, ¿sí? Con lo cual es mi consejo. Y después, para peticiones cotidianas, pues hay en casa algunos desafíos familiares que estamos un poquito así, de uñas, bueno, velita y endulzamos. Para la salud, pues alguna personita que esté con algún tipo de enfermedad, algún desafío, alguna situación complicadilla, le ponemos dulzura, amor, armonía. Pues lo del examen de conducir, por ejemplo,
Si estoy un poco con la cabeza, como yo digo, de no veo nada, nublada, pues para aportar luz, claridad. En cualquier momento, yo es que soy de velas, en cualquier momento podemos apoyarnos a nivel mental y emocional con una vela. Podemos hacer meditaciones con la llama de la vela. Con esta vela sirve para meditar, importante también, porque si estamos meditando y yo le sumaría, por ejemplo, recitar mantras de Ho'oponopono, si trabajamos con Ho'oponopono, ponemos nuestra velita y meditamos, es como que todo suma, es como si el universo dijera, tú estás comprometida, tú estás ahí trabajando, intentando, ¿sí? Y consiguiendo evolucionar, mejorar, vamos a apoyarte. Si tú pones de tu parte, yo pongo de la mía, porque te veo centrada. Pues esto funciona muy bien, ya os lo digo. El centrarnos, el prestar atención, un incienso, la velita, ir mantrando con buena música, funciona. Todo suma. Con lo cual, aquí tenéis diferentes momentos de vuestra vida donde poder encenderla. Yo os digo, en este caso, 1, 3, 5, diferentes propósitos, el mismo propósito. La hora del día, yo siempre la pongo por la mañana, pero no hay ningún problema en ponerla por la tarde o por la noche. Fuera programas limitantes, no hay ningún problema. De lunes a domingo, no hay ningún problema. Todo va a tener que ver contigo y con tu propósito y cómo tú te sientas y lo que te apetezca. Siempre os lo digo y lo aconsejo cuando vendo las velas, es tenlas en el armario y cuando lo sientas, la coges. Igual que los minerales. ¿Qué os aconsejo? Disponer de diferentes minerales, piedras, rocas, ¿para qué? Para que por tu intuición, tu energía, tu vibra, coges aquel que en este momento es mejor para ti. Truquitos, ya os iré hablando. Con lo cual, hasta aquí. 3 vídeos espectaculares. Si queréis que siga hablando de este tipo de velas, de hacer rituales o del tema del altar, me lo vais poniendo en comentarios para yo ir sabiendo qué os puede interesar y ir creando videotutoriales para guiaros y acompañaros, que tengo muchos años de experiencia y me encanta el trabajar, hacer estos vídeos y el poderlos compartir. Y sobre todo ver en qué punto estáis vosotros y vosotras, para ir yo también aprendiendo, que se aprende cada día. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por acompañarme. Chao, chao.